no dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Son las palabras de la presidenta del Congreso en esa rueda de prensa que ha ofrecido. Lo deja claro, no tiene ninguna implicación en el caso Koldo. Va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy en nuestra tertulia. También la ley de amnistía, parece que esos flecos se ultiman y podría salir adelante a partir del próximo jueves. Muchos temas también pendientes de lo que ha pasado hoy en la comunidad. Arrancamos. Esto es Ahora. Y hoy, como les decimos, con dos analistas de excepción para analizar todo lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y especialmente también en clave nacional. Es diputado tercero de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, siempre siguiendo la actualidad. Vicente Ibor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí, muchas gracias. Bienvenido. Mucho que comentar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer también con el director del grupo, el periódico de aquí, Pere Valenciano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy cobramos más, ¿no? Que somos solo dos. Es cierto, hoy tienen ustedes un poquito más de sueldo. Silvia, de estar aquí contigo. Bueno, pues bienvenidos en los próximos minutos. Análisis de actualidad. Lo primero pendiente es de ese minuto de silencio. El Gobierno valenciano guardaba y recordaba esas víctimas, 3 víctimas, recordemos, del incendio de Vilajoyosa. El Gobierno que, por cierto, hoy se reunía todo el Pleno en Castellón, Pere Valenciano. Bueno, pues un recuerdo a este trágico suceso también, ¿no? Ocurrido en Alicante. Sí, bueno, pues mandar el pésame, lógicamente, y pues un abrazo a familiares y amigos de las víctimas, y además que, como ha sucedido en tan poco margen de tiempo entre el súper trágico suceso de Campanar y este otro de la Vilajoyosa, pues todavía estamos más sensibles, ¿no? Y, en fin, pues poco más se puede decir que lamentarlo y en fin, yo sí quizás como una reflexión que no la he hecho en tu programa, que más allá de todo lo que las administraciones puedan hacer una vez ha ocurrido un suceso de estas características, que lo están haciendo, por lo menos en el caso de Campanar, que a mí me gustaría una reflexión sobre cómo es posible que edificios construidos en el siglo XXI, en el 2000 y pico, 2008, 2000... tengan materiales que produzcan que este tipo de nadie claro. vigile previamente. No es una acusación a nadie en particular, que no se malinterprete a nadie, pero creo que es un poco sorprendente, ¿no? Y que pongan todas las medidas para que en el futuro, si hay que revisar fincas y, no sé, las administraciones, las propias empresas constructoras, pero luego hay una cuestión hay una parte de la burocracia que falla, ¿no? Cuando un ayuntamiento ahora, y eso lo sabe Vicente mejor que yo, por comprar bolígrafos tienes que pedir 3 presupuestos casi, y si compras un bolígrafo sin 3 presupuestos, un ayuntamiento está cometiendo casi un delito importante. Hombre, pues yo me gustaría que lo que de verdad importa es que vigilen estas cuestiones y no quizás otras cuestiones menores. Yo creo que el incendio de Campanar ha servido también un poco para reflexionar sobre todo ello, ¿no? Yo creo que además el incendio de Vilajoyosa ha venido en un momento en que la sensibilidad social en relación con los incendios, las tragedias que generan los incendios, tanto personales como materiales, está a flor de piel. Pero efectivamente, como decía Pere Valenciano, lo que hay que analizar es qué ha pasado, porque en el año 2006 y 2008, cuando se construyó el edificio Campanar, la legislación era muy dura. Entonces, a mí solo se me ocurre que se hayan saltado las normativas que habían para la edificación, porque no es posible que un edificio tan inflamable estuviera amparado por normativa del año 2006. A mí no me cabe en la cabeza. Con lo cual, habrá que analizar mucho y, sobre todo, hay pánico, hay temor de propietarios de edificios que tienen sospechas de que los materiales pudieran ser tan inflamables como el que ardió en Campanar, con lo cual esas sospechas
yo creo que ya está pasando, ya nos están llegando a los despachos de abogados dudas y consultas sobre ese tema, realmente va a ocasionar inspecciones masivas de edificios Bueno, ya lo anunció sospechosos. también el Gobierno valenciano. Por cierto, estamos viendo imágenes del edificio de Campanar. Y lo leíamos, lo confirmaba la alcaldesa, la policía local ha sorprendido a 2 ladrones cuando estaban saqueando el edificio quemado de Campanar. Cuesta leer esta noticia, lo confirmaba la alcaldesa. En el edificio de Campanar en este momento todavía está la policía local, ¿vale? Gracias a que está la policía local han podido interceptar a 2 personas de unos 20 y 50 años que estaban en otra planta del edificio distinta a la que se encontraba la policía local, sustrayendo en principio, iban con fontanería, material de fontanería, ¿vale? Entonces, evidentemente han interceptado a esos 2 individuos, están detenidos y decirles también que la policía local no solo permanece allí porque está haciendo la revisión de todas las viviendas, todavía quedan unas 30 viviendas por inspeccionar y es importante, siguen allí para inspeccionar la vivienda. Hay una de las viviendas que es donde se produjo el incendio a la que no se puede acceder porque es la vivienda que está siendo objeto de investigación por las causas del incendio y en el resto de las viviendas lo que está haciendo la policía local en colaboración con los propietarios es recuperar cuantos objetos puedan quedar allí de sus propietarios. Después de lo que hemos vivido esa tragedia es lamentable que todavía hay quien quiera aprovecharse de esta situación tan terrible. Lamentable, ¿no? Nos unimos a las declaraciones de la alcaldesa, que esto pueda ocurrir. Sinvergüenzas y delincuentes hay en todas partes y a todas horas, pues lógicamente tenemos que estar en esa postura, claro, no. Es especialmente reprobable que después de una tragedia se produzca este delito tan asqueroso de ir contra los restos de lo que ha quedado la gente que lo ha perdido todo. Es absurdo. Y lo peor del caso es que estas personas, tal como entran al juzgado de guardia, salen. Porque el delito no tiene entidad suficiente, no hay, la propiedad está abierta y seguramente lo que les habrán pillado en su poder no subirá a 400 euros, porque si van con fontanería posiblemente no suba, con lo cual, tal como entran, salen. Bueno, pues han sido las 2 noticias destacadas que hemos querido comentar con nuestros invitados. Entramos enseguida en el caso Koldo, en esas declaraciones que ha realizado Armengol, pero antes vamos a hacer una parada con el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, con Héctor González, porque se acerca una cita importante, 22, 23 y 24 en Benicàssim, el Congreso del Partido Socialista. Héctor González, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Héctor, cuéntanos por qué se decidirán aquí los delegados del Congreso, del Senado, lo que va a ser un poco el poder, ¿no?, para los próximos 4 años en las filas socialistas valencianas. Sí, bueno, esta semana están decidiendo, a lo largo de la semana, las diferentes agrupaciones socialistas están decidiendo sus delegados en lo que volverá a ser la enésima pugna entre familias socialistas, aunque en este caso la verdad es que es un congreso que no destaca por la emoción que puedan haber tenido otros. Primero porque, como comentabais, el caso Ábalos está descafeinando la actualidad socialista. Entonces la militancia está más pendiente de lo que pasa con Ábalos que del proceso interno. Y segundo, porque no hay candidato. Hasta, por ejemplo, cuando ganó Carlos Mazón, hasta tenía al alcalde de Ayora de rival, aunque sabía que no había ninguna posibilidad de que ganara el alcalde de Ayora. Pero ahora el hecho de que no haya ni siquiera un candidato outsider, que siempre suele haber algunos de los que sabes que no va a sacar nada, hace que sea un proceso bastante aburrido y poco seguido por la militancia. Quizás sea eso lo que más convenga al Partido Socialista, que sea Diana Morán proclamada secretaria general sin pena ni gloria, o sea, en un proceso muy blanco, como suele vestir ella, y que pase más desapercibido para la ciudadanía. También es una pena, porque cuando hay una pugna, pues al final quien gana, su victoria puede tener también más cariz épico. Pues ha conseguido vencer a un rival, sobre todo si es un rival fuerte o si es un rival del aparato, como ha ocurrido en Extremadura. Recordemos que también ganó el candidato no oficialista, que no siempre gana Pedro Sánchez, no siempre gana sus candidatos cuando le plantan batalla. Entonces, pues bueno, es un proceso interesante, como siempre son los comicios internos en un partido, en este caso el Partido Socialista, pero insisto, descafeinado ante la falta de candidatos y con el tema Ábalos, que no olvidemos que es militante de la ciudad de Valencia históricamente, o sea que está muy vinculada a la provincia, por el caso Ábalos como protagonista, como tema del que habla más la militancia. Bueno, caso Ábalos que protagoniza lógicamente la actualidad, pero sí que es verdad que en este congreso se medirá la fuerza entre Carlos Fernández Bielsa, Alejandro Soler también. Bueno, medir poco, medir que están claros sus cargos. Lo único que se medirá
es pues quién consigue la Secretaría de Organización, ninguno de ellos, pero quién es la persona que lo consigue y que sea más afín a ellos, y luego el resto de miembros de la Ejecutiva, del Comité Nacional, de los diferentes órganos de gobierno. Se medirá un poco el equilibrio dentro de esa decisión / imposición de que sea Diana Moral la candidata única, y cómo se han plegado tanto Soler como Bielsa esa designación, pues se verá el peso que han tenido los dos una vez han retirado, qué peso les ha quedado o qué peso les va a quedar para los próximos 4 años. Bueno, pues así están las cosas. Hemos querido pulsar la gestión de este proceso interno del Partido Socialista con Héctor González. Gracias por atendernos, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Decía, caso Ábalos, esta es la última hora de este caso que tiene, bueno, pues en vilo al Partido Socialista, el caso Koldo. El juez que investiga el caso Koldo afirma que el exministro socialista José Luis Ábalos actuó como intermediario en las gestiones realizadas por el que fue su asesor, Koldo García, para tratar de solucionar la reclamación de 2,6 millones del Gobierno balear por las mascarillas con sobreprecio que se había proporcionado. Lo explica en el auto del 7 de febrero. Sitúa a Ábalos con Koldo García en una comida en un restaurante de Madrid. El encuentro sería para llegar a un acuerdo favorable para la empresa de la trama Soluciones de Gestión del empresario Juan Carlos Cueto. El empresario es señalado por la Fiscalía como uno de los principales responsables de los contratos irregulares de venta de material sanitario a administraciones públicas vinculadas al Partido Socialista. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. El juez manifiesta la influencia del exasesor Koldo García en el Ministerio de Transportes, del que era titular José Luis Ábalos. En el auto se recoge una conversación de Koldo García en la que dice haber quedado con Tellado y Alberto. El PSOE señala al Partido Popular. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre qué Ábalos supiera que... Y a ver quién es ese Alberto. Desde el Partido Popular niegan cualquier contacto con la trama de corrupción. ¿Este es el Alberto que sale? Evidentemente no. ¿Y qué Alberto puede ser? No. Pregúntele usted a la trama. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. La Guardia Civil además ha acumulado indicios de la relación entre Ábalos y otro de los implicados, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama. Bueno, pues así está la trama. Vicente Ibor, Pere Valenciano, arrancamos con este caso que mantiene en vilo la actualidad. Voy a empezar por el final. ¿Sí? Es decir, es un truco muy viejo lo que está pasando. Es decir, cuando los investigados se enteran por filtraciones de que están siendo intervenidas sus conversaciones telefónicas, entonces hacen una maniobra de distracción. Pero es que eso no pasa en este caso, eso pasa en todos los casos donde hay intervenciones telefónicas acordadas por un juez y aparece un momento dado que se enteran. En este caso, además, da la sensación de que Koldo García es que simplemente era el que actuaba en nombre del ministro. ¿Por qué? Porque sin el ministro era imposible abrir los mercados donde han vendido estas mascarillas sobrevaloradas y defectuosas, con los enormes beneficios. Con lo cual, Koldo era el que actuaba en nombre de... No, el caso Koldo está mal llamado, es el caso Ábalos, no cabe ninguna duda. Y a partir de ahí, el resto de administraciones socialistas que han comprado, por cierto, las mascarillas es solamente la puntita del iceberg de la trama de corrupción, según me han dicho fuentes conocedoras de las actuaciones. Es decir, esto es lo que está saliendo ahora. Hay piezas declaradas secretas, bastantes piezas declaradas secretas en la investigación que siguen recogiendo pruebas. La UCO está haciendo un trabajo excepcional, como siempre, por cierto, y está recopilando pruebas solventes para que el juez de la Audiencia Nacional sea capaz de posiblemente elevar una propuesta motiva del Tribunal Supremo para que impute a aforados. Insisto, en mi opinión, intento ser aséptico, aunque soy político también soy abogado. En mi opinión, de lo que está trascendiendo, ¿sí? Yo creo que va a ser un caso de enormes dimensiones, una macrocausa de enormes dimensiones, que posiblemente hará tambalear toda la estructura de poder del Partido Socialista. Bueno, pues esa es la previsión y los datos que maneja Vicente Ibor. Pere Valenciano, la salida de José Luis Ábalos habrá el grupo mixto. El futuro de Ábalos no atraviesa su mejor momento. Bueno, yo creo que políticamente José Luis Ábalos está finiquitado, salvo que finalmente, pues cuando pase un poco de tiempo,
pudiera quedar exonerado y en ese caso pues cosas más raras se han visto. Pero difícil lo tiene. A día de hoy difícil, pero yo creo que primero hay que tener la presunción de inocencia, porque si no podemos hundir la vida de Ábalos y de muchas personas, como ha sucedido a lo largo de los últimos 40 años, Paco Camps, por ejemplo, con mucha gente del Partido Popular también y del Partido Socialista. Y yo creo que ahí, yo creo que Vicente me da la razón de que hemos fallado y estamos fallando todavía en este concepto. Ahora, sin condenar todavía a Ábalos, es evidente que una vez se van sabiendo detalles, pinta mal para el propio Ábalos, lógicamente, pero es que después, si esto va por el camino por el que está yendo, pues por eso ha intentado Pedro Sánchez un cortafuegos, que es fuera Ábalos, pero posiblemente Ábalos era mano derecha de Pedro Sánchez. Santos Cerdán y Koldo también han tenido vínculos. De hecho, se ha cobrado ya la primera destitución. Ha sido una noticia de última hora de esta mañana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aparta al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que era el encargado de comprar las mascarillas a la trama. Es el primer cargo de la destitución, por lo que dice Vicente, que esto acaba de empezar. Esto huele muy mal y yo creo que esta va a ser la puntilla para Pedro Sánchez y su gobierno, por mucha amnistía, que no sé si vamos a hablar luego, que vaya a producirse o no. Porque es la amnistía primero no y luego sí. La debacle en Galicia. Y ahora esto es un escándalo. No digo yo que Ábalos hay que preservar, pero pinta mal, porque además el caso Koldo, como decía Vicente, casi caso Ábalos, también tiene influencia, lo decía también Héctor González, en el Congreso Nacional, el regional en términos coloquiales, nacional en términos del PSPV-PSOE, porque Ábalos era uno de las grandes figuras de una de las familias más importantes en el seno del Partido Socialista Valenciano. Se quedan huérfanos ahí también. Diana Morán, sí, pero bueno, aquí en el socialismo valenciano se reubican rápido, bueno, en el PP también. Diana Morán viene ungida por Santos Cerdán, ungida por el propio Pedro Sánchez. Si el partido sanchista acaba cayendo y acaba pagando el caso Koldo barra Ábalos, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Qué futuro tiene Diana Morán como candidata que la ha elegido Madrid en contra de algunos precandidatos, llámese Bielsa, llámese Alejandro Soler, a los que los han nombrado en Madrid, y yo no sé qué papeles o qué les han enseñado, porque automáticamente se fueron, dijeron que no se presentaban. Entonces el Partido Socialista Valenciano, que a lo largo de su historia, sobre todo desde que Joan Lerma perdió la Generalitat Valenciana en 1995 y en el corto periodo de 8 años de Ximo Puig, con el peor resultado del Partido Socialista Valenciano, pues ahora toda esta deriva me da a mí que Diana Morán no se va a sentar sobre un liderazgo sólido, y quiero ver qué dice Bielsa, qué dice Alejandro Soler, o qué dicen otros que han dicho, nos la imponen en Madrid, Ábalos no está, ¿sabes? Que es un liderazgo, es verdad que es mujer y eso gusta y gusta mucho a una parte del socialismo valenciano. Sí, pero que podía ir ya marcada por lo que está pasando, Vicente. A ver, en mi opinión, el Partido Socialista solo tiene una salida en estos momentos, y es la salida de los críticos. Es decir, que dentro del propio partido, sea en el Congreso, sea con las acciones de gobierno, haya críticos con el gobierno de Sánchez. Porque ahora tenemos un partido monolítico. Un paje, un paje en Valencia. Claro, ¿no? es Sánchez y todos sus caballeros ungidos por él, que son los que llevan todos los partidos autonómicos de toda España. Es el sanchismo en estado puro. Claro, eso implica que si cae la cabeza, caen todos. Y la cabeza va a caer. Es decir, la cabeza ya ha perdido las elecciones, está gobernando en base a pactos vergonzosos con separatistas, con Bildu, etcétera, la ley de amnistía, ahora el caso Koldo. Es decir, mientras los partidos socialistas, concretamente el de Valencia, esté tan vinculado al sanchismo, es que va a ir fracaso tras fracaso. Dentro de 3 años hay elecciones. Es que 3 años pasan muy rápido. Y a mí me dolería mucho que el Partido Socialista derivara en un partido minoritario o anecdótico, porque la política necesita 2 partidos fuertes con cierta moderación. Lo que pasa es que la deriva que está teniendo el Partido Socialista va a un fracaso electoral
tremendo, en perjuicio de la democracia. Y eso solamente se puede salvar con voces críticas, que dentro del propio partido, tipo Paje, pero más extendidos, y que le hagan más caso, y que lo mantengan donde corresponda, no solo lo digan en la prensa, pues sean capaces de poner freno a lo que está pasando. Aquí, perdona Silvia, ¿Sí? aquí en la Comunidad Valenciana, críticos hay pocos. Y si los hay, no son de peso. Pero porque aquí todos juegan a el que se mueve no sale en la foto. En el Partido Socialista, si te mueves mucho, vamos, te aniquilan. Bueno, en casi todos los partidos. Entonces yo creo que están ahí con ese planteamiento de todos quietos de momento. A ver qué pasa. Pero cuidado porque ahora puede tener un problema el Partido Socialista Valenciano. Bueno, pues vemos cómo evoluciona esa trama del caso Koldo. Abríamos hoy ahora con las declaraciones de la presidenta del Congreso. Armengol ha ofrecido esa rueda de prensa. Máxima expectación, ha negado su implicación en el caso y decía que no dejará que mancillen su nombre. Así explicaba el caso de las mascarillas. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras, y explico yo el por qué estoy en política y el por qué creo firmemente en que la política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía, lo creo y lo creeré siempre. Y por eso siempre lucharé intensamente. Y como esa soy yo, y como así soy yo, no dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi Gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. A mí, ni a mi Gobierno, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. ¿Alguien puede pensar que el Gobierno de Baleares estaba en ninguna trama cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga? Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa, que es lo que hizo mi Gobierno. Si alguien se lucró indebidamente de la compra de material sanitario en mi administración o en cualquier otra de España, que le caiga todo el peso de la ley encima. ¿Ha convencido los argumentos de la presidenta del Congreso? ¿Aguantará la presión mediática, Vicente? Primero, eso es lo mismo que ha dicho Ábalos, prácticamente. Y Ábalos está en el centro del huracán investigado. Es falso que no aparezca ella y el Gobierno Baleares en el sumario. Claro que aparecen las diligencias de investigación, aparece constantemente, porque cuando se analizan, cuando se llega al número de los millones de euros que han sido objeto de la estafa o del delito, se incluyen las compras de Baleares. ¿Quién compra en Baleares? El Gobierno, con lo cual aparecen las investigaciones. Pero es que además solo hay que ver el lenguaje no verbal. Es decir, esta señora está absolutamente destrozada porque sabe lo que le viene encima. Pero no desde el punto de vista político, desde el punto de vista penal. Es el típico acusado que va a juicio y se le nota que es culpable. Es que se le nota en la forma de actuar. Está haciendo una defensa sobre cosas de las que nadie le ha acusado todavía. Y encima echa la culpa al Partido Popular. Yo es que estoy absolutamente impresionado. Es decir, es un caso que ha salido a la luz gracias a una investigación espectacular de la Guardia Civil, gracias a una labor espectacular de un juzgado central de instrucción que ha mantenido 2 años en secreto las actuaciones, un juez absolutamente riguroso, que yo lo conozco mucho por tema profesional, y ahora resulta que el que saca la trama es el Partido Popular. ¿Por qué? Porque cuando ha salido dice que eso es corrupción y ataca la corrupción. Porque yo estoy de acuerdo en una cosa, la política es algo muy noble y es para el bien de las personas, siempre que se haga con honestidad y sin corrupción. Y esta señora en estos momentos encarna
una de las partes más importantes del caso Koldo. Yo creo que Pere, eso hay que interpretarlo. ¿soportará la presión mediática? ¿Convence la presidenta del Congreso hoy con esta rueda de prensa? Pues de momento la soporta, y en cuanto se vayan conociendo más sumarios, pues esto es como Ábalos. De momento vamos a presuponer, pero cuando se vaya sabiendo más veremos si la soporta o no. Pero una cosa es la presunción de inocencia y otra cosa es cómo el Partido Socialista va a resistir o no que quien fuera secretario de organización y ministro de Fomento aparezca, y por eso lo han forzado, y la señora Armengol es nada más y nada menos que la tercera autoridad del país, que es presidenta del Congreso. Pero hay dos medidas o sea, dos varas de medir. Una para Ábalos y otra para Armengol, ¿diferente? Bueno, yo creo que es más grave lo que se ha sabido de Ábalos de momento. Lo que sí que creo que ella debería dimitir por inútil. Y me explico, si una señora que es presidenta no ha sabido cómo se compran las mascarillas, cuáles son las garantías que deben tener y tal, aunque ella no lo haya ordenado, ella no se haya enriquecido, una cierta responsabilidad tiene. Política, la penal o no, está por ver. Yo creo que es pronto de todas maneras, ¿eh? Yo no me gusta lanzar a la hoguera, pero bueno, un poquito, si lo alargan en el tiempo, pues casi mejor, más espectáculo tenemos. Hay algo muy llamativo, es decir, ¿quiénes son los compradores de las mascarillas? ¿Qué administraciones? Las del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque había un conseguidor. De momento aparece la figura de Ábalos como conseguidor máximo, que mandaba a una persona a su cargo totalmente fiel, que hablaba en nombre de él. Eso es la sensación que da. Es verdad, teníamos Vicente, aquí el gobierno autonómico socialista, no pasó. Aquí no. Pero es verdad, Vicente, ¿no? que gracias a Dios. Haciendo de abogado del diablo, que, pues, hombre, que puede ser que alguien dijera, oye, comprad estas mascarillas, las compren no repartiéndose una comisión o que sea. Yo no digo que me refiero que igual alguien dio una instrucción, oye, podéis comprar aquí, y un gobierno del mismo signo político puede hacer seguidismo sin que sepan que ha habido un sobrecoste, Pero solo han ido a administraciones socialistas. Es bueno, curioso, porque ¿no? Pero, es decir, fíjate, porque el tráfico de influencias, que es un delito y que tiene un tipo específico, Vicente, es que se aprovechen de determinadas circunstancias para hacer negocios. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ahí pienso que el sistema es igual de malo para todos. Es decir, esto no es, en este caso es un problema del Partido Socialista, hombre, faltaría más, no es del Partido Popular. Pero es que el sistema hace que todos los partidos políticos y las grandes organizaciones, también las sindicales, Convergencia y Unión su tía, pues es una organización. Y como organización, pues no es lo mismo que la alcaldesa de Puzol, si le llama a la vicepresidenta, le diga, Paz, que hay que compremos esto que es bueno. Pues tú sigues a tu compañero, pero no digo porque sea algo delictivo. Sí. Pero sí que hay casos o hay momentos en los que tú puedes hacer caso a alguien porque es de tu partido, y cuando es de tu partido... claro, se llama confianza. No, confianza y que cuidado, que es una organización. Eso es justo está impuesto en la definición del tipo de tráfico de influencias. Es decir, a ti te dicen, oye, es mejor que compres con esta empresa. Pues Vicente, porque pues son de los que nuestros, se caiga el sistema, y ya está. Que entonces todos actúan así. Sí, pero cuando funciona. Y si no mira la empresa, es Acento, es Acento la empresa donde está el exministro socialista también, con el ex portavoz del Partido Popular. No lo sé, pero Pere, mira, lo que está claro es que para que eso se produzca, primero tiene que haber un estado de emergencia o de alarma. Porque cuando no hay estado de emergencia o de alarma, hay una ley de contratos del Estado, interventores que controlan la situación. Y ya está propicio, digamos, el terreno abonado para que se produzca este tipo de corruptelas. Segundo, tiene que haber decisiones del más alto nivel que favorezcan la trama. Por ejemplo, cuando se le prohíbe a Inditex fabricar y suministrar gratuitamente mascarillas a todos los centros de salud y administraciones públicas. ¿Por qué? Ahora sabemos por qué, o ahora podemos intuir por qué. Porque si eso lo hace gratuitamente Inditex, se desmonta una para ETA, entre otras esta. Es decir, es una serie de circunstancias que al menos son indicios racionales de que se está haciendo algo. Yo no te lo voy a negar y espero que estés equivocado porque me fastidia, pues no, porque y sobre todo porque hablábamos de una pandemia, de unas mascarillas, de un contexto. Esto traslada a la sociedad que no está la inmensísima mayoría ni militando en ningún partido ni en ninguna organización y que trabaja todos los días en lo que puede para salir adelante,
pues el sistema se presenta ante la sociedad como un sistema corrupto. Y esto a mí me preocupa. Pero yo creo que los corruptos son las personas, no el sistema. El sistema, con sus controles adecuadamente funcionando, con un poder judicial independiente, con habilitados nacionales independientes, con letrados de las Cortes que hagan su trabajo sin presiones, el sistema funciona. Sí, también he visto habilitados nacionales corruptos, ¿sabes? También, claro. El secretario de Canet en Berenguer, que no es un caso aislado, desgraciadamente. La justicia es muy lenta muchas veces, con lo cual no es excesivamente garantista. No facilita. Pero insisto, son personas. El sistema, yo quiero dar un voto de confianza al sistema. Vamos a ver las declaraciones de los partidos políticos ante esta comparecencia de Armengol. ¿Convence o no? ¿Presión mediática o no desde Podemos? Esto es lo que valoraban. Mi opinión es que el Partido Socialista se está equivocando. Creo que el Partido Socialista está buscando chivos expiatorios, está buscando cortafuegos y en realidad lo que tendría que hacer es ponerse a trabajar con determinación para que algo así no vuelva a ocurrir. El Partido Socialista tiene que reparar el daño, tienen que devolver, incluso respondiendo con su patrimonio, tienen que devolver hasta el último euro que se ha robado a los españoles y las españolas en un momento delicadísimo como era la pandemia. Las fechas que estamos conociendo son un absoluto bochorno. Estamos hablando de que el 20 de marzo del año 2020 ya estaban pensando en la trama Koldo, cómo robarles a los españoles y las españolas, mientras todas pensábamos en cómo frenar los desahucios, en cómo poner en marcha los ERTEs, en cómo salvar los empleos. Yo creo que es normal, nosotras estamos muy enfadadas, creo que es normal que la gente esté muy enfadada y que el Partido Socialista tiene que pensar en cómo reparar el daño y en cómo resolver los problemas que han permitido que algo así pueda ocurrir, porque es evidente que Koldo pudo hacer todo lo que hizo porque era la mano derecha no de Ábalos, sino del secretario de organización del Partido Socialista. Fuertes declaraciones, Vicente Ibor. Está pidiendo, a mí me gusta lo que oigo, ¿no? Pero está pidiendo la responsabilidad económica del Partido Socialista. Para eso, evidentemente, tiene que haber un procedimiento que sea condenado al Partido Socialista como persona jurídica. En fin, es muy fuerte lo que ha dicho. Bueno, lo que está claro, para ser una antigua sociedad del gobierno. Eso parecía... Lo que está claro es que es lo que pasa cuando riñes con alguien al que querías mucho, ¿no? Que es muy dañino contra tu expareja, tu examante, como es el caso de Podemos y Partido Socialista. Fíjate, más beligerante, más dura en sus palabras que cualquiera que haya escuchado del Partido Popular. Incluso de Vox. Incluso de Vox. Sí, se le ve ahí también un poco, ¿no? Un poco de rencor, ¿no? Ha dicho, ahora es la mía. Bueno, pues ahí lo tiene. Hablaba de bochorno. Que no sabía que existía todavía Podemos, ¿eh? Ahora me he acordado. Claro, es verdad, claro. No, que no me acordaba, de verdad. Pero no como socios del gobierno, pero ahí están. Ahí. Nosotras, decía. Comparaba Pere Valenciano en las declaraciones de Podemos con el Partido Popular. Vamos a ver qué han dicho desde las filas del Partido Popular a la rueda de prensa de Armengol. Francina hoy ha mentido. Hoy ha dicho que no está siendo investigada, obviando que la Fiscalía Europea ha abierto diligencias para investigar su actuación en la compra de estas mascarillas, nada más y nada menos que por 3 presuntos delitos: malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Claro que la señora Armengol está siendo investigada, por supuesto que sí. Quien la vincula con la trama no es el Partido Popular, no es el Grupo Parlamentario Popular. Quien vincula al gobierno de Armengol con la trama de las mascarillas es la UCO, es la Audiencia Nacional y es ahora también la Fiscalía Europea. La responsabilidad política que pretende obviar es exactamente la misma que su propio partido le exigió a Ábalos hace apenas unos días. Si lo hicieron con Ábalos, lo lógico es pensar que con Armengol, al hilo de las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días y al hilo de las actuaciones de la Fiscalía Europea, deberían ahora exigirle a la señora Armengol. Un poco el argumento que hemos tocado en mesa. Lo único añade algo que efectivamente yo no he dicho tampoco, es la Fiscalía Europea está investigando concretamente las compras con el gobierno de Baleares. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Europea tiene unas competencias muy específicas y es cuando afecta a fondos de la Unión Europea. En este caso hubo un cambio del contrato para que, precisamente, en lugar de ser pagado con otro tipo de fondos, se utilizaran los fondos provenientes de las ayudas europeas. Eso, además de que agrava la naturaleza del delito, hace que sea una jurisdicción especial, que es la Fiscalía Europea, que actúa como juez instructor.
y tiene un juez de garantías, que es un juez central de la Audiencia Nacional. Pero en este caso, las fiscales, que creo que son todas mujeres europeas, lo que hacen es que actúan como jueces de instrucción. Es muy serio lo que está pasando. No olvidemos la figura que representa ahora mismo Armengol, es la presidenta del Congreso de los Diputados. Claro, esto tampoco se lo pone, no es fácil, es mantener ahí la autoridad. Es un trofeo para la justicia y para la oposición, para el Partido Popular, muy goloso. Porque si cae la presidenta del Congreso, del Partido Socialista, presidenta de las Islas Baleares, madre mía, Pedro Sánchez, ya no hay manual de resistencia que lo soporte, ya es manual de un hundimiento, yo creo que manual de cómo hundirse lentamente. Pero vamos a esperar, porque tiene que ser muy flagrante lo que pueda decir la justicia europea o la justicia española para que se cobren la cabeza de la presidenta del Congreso. Yo creo que Ábalos, por las escuchas, y bueno, es verdad que nadie nunca nos contó cómo es posible que de la noche a la mañana le quitaran de ministro y si tuviera que irse como número 2 o número 3. Y las veces que se le hemos preguntado en entrevistas, socialista, nunca ha respondido. Y yo creo que, a ver, alguna maldad puede haber hecho Ábalos, que no es un santo. Pero esta parece que es, o este escándalo, y yo que le tengo aprecio a Ábalos, incluso aunque lo condenaran, le tengo aprecio en la vida. Pues hace que tengas aprecio a las personas a las que conoces. Espero que no lleguemos a tanto, pero de momento, vamos a ver. Pedro Sánchez, en su manual de resistencia lo explica. Su vida política es una huida constante hacia adelante. Que es verdad que le está funcionando, le ha funcionado. Hasta que se muera o hasta que haya un hecho ya decisivo y decisorio y se frene en seco. Entonces él se ha cobrado Ábalos, igual luego le toca cobrarse Armengol y irá a las... ¿Sabes? Va siguiendo esa pauta, pero no sé, yo creo que se le acaba la suerte a Pedro Sánchez. A ver, Pedro Sánchez ahora depende de lo que pase mañana con la ley de amnistía, que consiga ceder lo que tenga que ceder de forma suplementaria para que le voten los presupuestos, y en cuanto tenga un presupuesto, Sánchez aguanta los 4 años que faltan de legislatura, los 3 años y medio que faltan. Porque depende de él la convocatoria de elecciones y de nadie más. O el transcurso de los 4 años o su decisión personal. Él sabe que en cualquier momento que convoque elecciones, posiblemente de aquí hasta final de mandato, va a perderlas. Y seguramente va a perderlas aún más, de forma más contundente, para perder incluso el gobierno. Va a aguantar y va a cargarse a quien haga falta. Si tiene que caer Armengol, caerá Armengol. Si tiene que haber una crisis de gobierno y quitar la mitad de los ministerios, los quitará, mientras él se mantenga en el poder. Es una persona para que sea estudiada, políticamente al nivel de Maquiavelo, porque es algo impresionante. En los últimos años no hemos tenido una figura política de esa altura, porque esa altura, en su propio interés y contra los intereses generales, pero la altura política de Sánchez es indiscutible para su propio interés. Bueno, decía Vicente Ibor qué va a pasar con esa ley de amnistía, semana clave para que vea la luz o no y marque el futuro de esta legislatura. El impulso de la Comisión de Justicia abre la puerta a ese inminente pacto del Partido Socialista y Junts sobre la amnistía. Los socios de investidura se muestran optimistas sobre la posibilidad de que Junts y el PSOE lleguen a un acuerdo y se desbloquee la ley de amnistía. El mismo día que se reúne la Comisión de Justicia del Congreso, este jueves, vence la ampliación de plazo que solicitaron los socialistas para pactar un nuevo texto con la formación de Puigdemont. El PSOE confía en sacar adelante el texto sin modificar el documento que Junts rechazó por no incluir la cobertura de todos los delitos de terrorismo. Así lo ha manifestado la portavoz de la Comisión Ejecutiva, Esther Peña. No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Les dije, siempre nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios. Y esperan que la Comisión de Justicia dé luz verde al acuerdo y el texto sea debatido y votado en el Pleno del Congreso la próxima semana. Igual de optimista se ha mostrado la portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans. Se están acercando posiciones, estamos en contacto tanto con Junts per Catalunya como con el PSOE, con lo cual entendemos que esta debe ser la semana para poder disponer de esta ley de amnistía. El PP, por su parte, vincula la posible aprobación de la ley de amnistía con el caso Koldo y acusa al Gobierno de tratar de tapar la corrupción con el desbloqueo del texto, que ven como el bote salvavidas del PSOE y del Ejecutivo.
Parece que verá luz verde esta ley de amnistía el próximo jueves. Según esa Comisión de Justicia, se perfilan las inferencias. Se ha trabajado para ello. También se trabajó la otra vez. El frenazo yo creo que era por las elecciones gallegas y ahora tenían que continuar si no quieren que la legislatura efectivamente acabe de golpe. Va a haber acuerdo, incumpliendo Pedro Sánchez lo que dijo antes de las elecciones generales, pero como tenemos tan poquísima memoria histórica, pues él también sabe que eso es así, ¿no? Y entonces Pedro Sánchez sabe que lo que hoy nos hemos enfadado porque él dijo una cosa y lo cambió, utilizan el argumentario. Después llegan a un acuerdo, después lo dejan en barbecho porque hay elecciones gallegas. Nos enfadamos por esto, pero juegan todos los políticos en general, y Pedro Sánchez en particular, a que la sociedad se enfada y se olvida automáticamente, o en muy poco tiempo. Va creando un caldo de cultivo de preocupación, de gente enfadada, antisistema, antipartidos, que puede ser peligroso en algún horizonte. Pero es evidente que va a haber un acuerdo y que vamos a ver la letra pequeña poco a poco. A mí, lo que yo he sido partidario del perdón, de pasar página, que la Unión Europea ha venido a decir que, hombre, que una amnistía, si es para reconciliarse, ese fue mi argumentario hace ya muchos meses. Ahora, como valenciano y español, pero sobre todo como valenciano, porque yo soy valenciano y soy español, no soy chino, aunque lo parezca. Entonces, que a mí la ley de amnistía, aparte del perdón y eso, que lo podía haber aceptado de alguna manera, sirva para cesiones, para regalar, para que los catalanes afiancen su posicionamiento como ciudadanos de primera. ¿Vale? Fíjate que se quejan y son de primera en una España donde nosotros los valencianos, que diría Joan Fuster, pero yo versión mejorada, sí que somos de segunda o de tercera. Pues oiga, yo estoy hasta el pirri de cesiones y concesiones que las ha hecho Pedro Sánchez, las hizo José María Aznar y las hizo Felipe González, especialmente con catalanes y vascos. Cada vez por una historia distinta. Una vez porque necesitaban los votos, otra por el estatut, otra porque mi tía era flamenca, por lo que sea. Pero yo quiero... Señores, quiero ser español de primera y ya vamos de camino de tercera. Eso es lo que me preocupa. Vicente. A ver, la Comisión de Venecia ha hecho un informe que, lógicamente, como no ha sido manipulado por el Partido Socialista, como si le beneficiara a la ley de amnistía. Y no es así. La Comisión de Venecia lo que hace es una introducción. Y dice una introducción genérica de lo que es una amnistía, cuándo procede la amnistía, lo que dice Pérez, la reconciliación de los pueblos y tal. Y luego critica la forma, el fondo, el procedimiento, la urgencia y el contenido de la ley de amnistía. El contenido especialmente. Vamos a ver, es que lo critica la Comisión. Efectivamente, si la amnistía sirviera para una verdadera reconciliación, para reconducir, digamos, a un grupo de partidos separatistas para que se volvieran a integrar en España con plenitud de derechos y tal, sería una cosa. Pero es que es justo lo contrario. Es que constantemente el reto a Sánchez es de tal naturaleza y de tan explícito que están diciendo no, lo volveremos a hacer, y han dicho o hay referéndum o hay decisión unilateral. Que será la siguiente petición. Y ahora no tienen impedimento legal ninguno para hacerlo, porque la parte del Código Penal que protegía a todos los españoles de una decisión unilateral que separara una parte del territorio ha desaparecido por la reforma del Código Penal. Y encima han amnistiado los delitos anteriores. Ahora posiblemente incluirán el de alta traición y el de terrorismo, porque si no... todos los implicados en la pieza separada del tsunami democrático van a seguir imputados por mucha amnistía que haya y pueden ser condenados. Con lo cual, de verdad que yo estoy muy interesado de ver esas modificaciones técnicas, entre comillas, que ha dicho la portavoz del PSOE, no ahora, pero lo ha dicho en otra intervención, que han hecho de la ley de amnistía, esas modificaciones técnicas, a ver qué alcance tienen. No son nada técnicas seguros, son de una carga enorme política. Es que no nos damos cuenta, pero ha sido una modificación detrás de otra, algo que la ciudadanía pues a veces... Aquí hay españoles de primera y de tercera ya no hay ni de segunda. Aquí hay los de primera, que son los vascos y catalanes, y alguno más que está ahí queriendo parecerse, y estamos el resto. Entonces a mí me preocupa. A mí todas estas modificaciones... Algunas las podía aceptar, desde luego Vicente es jurista y lo explica mejor que yo. Hay otras que creo que son inaceptables
y cuanto menos son muy peligrosas. Son muy peligrosas porque lo que pasó en Cataluña, no sé, desde mi punto de vista, no puede volver a repetirse, y menos cómo se hizo. Si ahora todo esto lo que sirve es para que dé alas, para volverlo a hacer de aquí 5, de aquí 15 años, pues yo no entiendo mucho. Yo solo sé que aquí si cometes un pequeño desliz o una multa te ponen, la tienes que pagar. Entonces, si yo tengo que pagar una multa por ir a 20 kilómetros más deprisa de lo que me corresponde, lo que no está claro es que a los otros les perdonen por muchísimas más cuestiones mucho más graves que han hecho. Y es lo que el común de los mortales no entendemos en este país, mal llamado España, porque al final, por hacer un gesto de reconciliación, lo que hemos hecho es una enésima cesión. Y además, Vicente, va acompañada por dinerito. Y, claro, dinerito. También para... Y yo estoy del dinerito hasta aquí, por no decir una palabra que fea, no se puede decir. No se puede decir hasta el moño, porque es muy fallero. Bueno. Iba a decir otra. Pero el dinerito aquí nos cuesta el doble que a un catalán, porque allí es que tienen tanto agasajo la político, infrafinanciación... que salen muy beneficiados. Y a mí, toda esta panda de payasos que salen a manifestarse, lo único que consiguen al final es dinerito para Cataluña, y yo estoy un poco cansado de eso. Esto es cierto, ¿no? Las ventajas que consigue... Pero no solamente el tema económico, que ya es escandaloso, el tema de competencias, porque van a tener la competencia de ferrocarriles, de cercanías, es decir, los que funcionan dentro de la comunidad autónoma, dentro de lo que va a ser el Estado catalán. Igual solucionan el caos. El tema de la inmigración, el control de fronteras. El control de la inmigración es un control de fronteras. Están haciendo de forma muy inteligente, pero ya digo, muy grosera, consiguiendo cesiones de Sánchez dirigidas directamente a facilitar la independencia. Pero absolutamente, porque las fronteras y los ferrocarriles, eso va dirigido totalmente recordemos a ese que objetivo. a esta situación llegamos por los 7 votos de votos Junts que le dan el gobierno Así es. a Pedro Sánchez y que tienen que estar presionando. Por cierto, me decía al iniciar la tertulia Pere Valenciano que estaba algo cabreado, entre comillas, por las declaraciones... Está siempre cabreado. Es mi estado permanente. Por las declaraciones de la vicepresidenta en torno a los salarios. Claro. Vamos a ver, es que el debate de Yolanda Díez sobre si hay que reducir la jornada del ocio, de los restaurantes en particular, no sé si ha abierto el sector, me parece... Vamos a escucharla muy bien, y la muy bien. valoramos. Me parece increíble. Las declaraciones en torno a este tema de Yolanda. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo. Bueno, soplaba Pere. Esta señora es tonta, permítemelo. Lo siento. Es tonta. Primero que es mentira, no se ha reunido con todas las organizaciones que ha dicho. Este es el debate más importante que tenemos en estos momentos. ¿Pero usted dónde vive? ¿En Galicia? ¿Que no le han votado a nadie a Sumar? Pero el ocio, ¿va a comparar usted Irlanda, que a las 6 de la tarde te mueres de frío, con un país que empezamos a cenar a las 10 o a las 11 de la noche en muchos casos, donde alargamos el ocio, la cena, la copa y lo que nos dé la gana, porque se dan las circunstancias propicias para que seamos más felices alargando la noche, y usted nos va a amargar encerrándonos en casa? Enciérrese usted, pero en una choza. Claro. Y si ven a Valencia, en un casal. En una barraca del Palmar. Allí le vamos a llevar a que se coma un buen allipebre, pero la vamos a tener encerrada en la barraca hasta las 4 de la madrugada, recordando música de la Ruta del Bacalao. Pero es que digo las mismas tonterías que dice esta señora. Vamos a ver, si usted lo que quiere decir es que los empleados de este sector tienen que tener sueldos y horarios dignos, eso está regulado. Y si hay que pagarles más, yo estoy con usted. Y si tienen que librar y descansar, estoy con usted.
¿Pero qué me está contando? ¿Que vamos a cerrar los chiringuitos a las 7 de la tarde? Váyase a Dublín. Esta señora no puede ser vicepresidenta de este país. Bueno. Pero si es el negocio que más genera en este país es el turismo, ¿o es que los que estamos aquí sentados nos vamos a dormir a las 10 de la noche? Deberíamos, ¿eh? Bueno, deberíamos no, que se vaya a dormir ella. Que se vaya a dormir esa señora, que eso es... Aparte que es una auténtica estupidez lo que ha dicho. Ese debate es estúpido y muy mal planteado. Yo creo que está mal planteado. Y es planteado. una ocurrencia. ¿Que queremos que la gente trabaje el tiempo adecuado y gane más? Claro. Pero de ahí a que diga que vamos a cerrar los restaurantes a las 11 de la noche... Jornadas maratonianas también, con todos los partidos, eso... Sí, bueno, pues que se venga, que Europa... hable con el gremio de los periodistas. Claro. Y apiádese de nosotros, señora vicepresidenta. Es una de las cosas más absurdas Vicente Gordillo, que ha dicho. Lo mismo que yo, pero más educadamente. Es que no se puede decir mejor, yo lo diría exactamente igual. Es decir, me adhiero totalmente a lo que ha dicho Pere, pero es que además es ir contra el sector. Claro. O sea, intenta hacer un guiño ocurrente absolutamente desafortunado en favor de un sector y el sector ha salido en tromba. Es decir, dice que se ha reunido, pero yo acabo de oír, antes de venir aquí al plató, en la radio, como el presidente de la Asociación de Hosteleros de toda España la ponía a caer de un burro, decía que no se enteraba de cómo iba el sector y, entre otras cosas, que tienen entre 170.000 y 300.000 inspecciones laborales anuales los restaurantes de España para garantizar que todos los trabajadores estén contratados con arreglo a las normas laborales. Con lo cual, esta señora no tiene ni idea. Y efectivamente, dimisión ya. Indignación en el sector. Pero vamos a ver, es que de verdad, es que no se puede plantear que no es una A ver, es una cualquiera, porque es una cualquiera en el sentido, por favor, una cualquiera políticamente hablando, por favor. Vale, que me has hecho un gesto, digo, que es una cualquiera políticamente que ha llegado a ser vicepresidenta de un gobierno. No puede decir eso si el motor económico, uno de los motores económicos es el turismo y todo lo vinculado con el turismo, que es la restauración, el ocio, pubs, discotecas. Entonces, vamos a ver, señora vicepresidenta, las discotecas las vamos a hacer en un hórreo asturiano y cerramos a las 7 de la tarde. Que nos gusta mucho el tardeo, pero deje a los jóvenes. Mira, a mí me da una sensación de que en los años 80 y los 90 había más libertad y más ganas de libertad y de pasarlo bien que estos rancios. Y era en los 80 o 90 la izquierda la que luchaba por esa libertad en todos los sentidos. La movida madrileña, no me veía ahí a Fraga Iribarne en esa movida. Pero es que esta señora ahora se ha hecho Fraga Iribarne. Como es gallega, se ha convertido en el Fraga Iribarne de hace 50 años y nos quiere meter... Si don Manuel levantara la cabeza, vendría y te pegaría un capón. Pues yo creo que el espíritu de don Manuel Fraga se ha metido en Yolanda Díaz, se ve que habla en gallego en la intimidad también, el espíritu y ella, y ahora no es posible que esta señora abanderada de la izquierda nos quiera encerrar en casa, quiera que esta España sea un país gris, donde no podamos ni disfrutar, ni beber 2 copas. Señores, no nos pega, con moderación, en España. Váyase, dimita, haga el favor y váyase a su casa. Bueno, que se nos pasó volando la tertulia. Dijimos que con 2 vais a cobrar más, esto lo digo yo, pero que se nos ha pasado volando. Por cierto, hemos hablado poco de Ábalos porque... Hemos hablado del caso Koldo, no hemos comentado que ha pedido acciones legales contra Santos Cerdán por la difusión de datos personales en su expediente de expulsión, Vicente. Claro, esto es grave, ¿no? Muy grave. Le sacaron el DNI, eso no solamente es sancionable con arreglo a la Ley de Protección de Datos, que ya lleva unas sanciones brutales que pueden ir hasta 600.000 euros, sino que además es un delito contra la intimidad personal de él. Ha hecho lo correcto. Nadie puede hacer público de esa manera. Qué grave, Roberto. Yo no creo que fuera de esto. Bueno, no lo sé. Pero yo no creo que haya de puntada sin hilo. Es que esto solo demuestra el nivel al que están cayendo los partidos políticos al elegir a cargos importantes orgánicamente hablando, como es este señor Santos Cerdán. Este señor lo único que demuestra con esto es que junto a Yolanda Díaz váyase a su casa también. Es un nivel que no es soportable. No podemos permitir en una sociedad como la española dirigentes de este nivel. Lo de Santos Cerdán es impresentable. Y lo de Yolanda Díaz...
Pues así está la actualidad, muy pendientes vamos a estar de esa ley de amnistía. Ese impulso que se ha dado hoy en la Comisión de Justicia podría apuntar a que se abre la puerta a un inminente un pacto entre el Partido Socialista y Junts sobre amnistía. Dos titulares finales, Vicente Ibor, de todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco. Yo iría al caso Koldo. El caso Koldo nos va a dar tardes de gloria a nivel periodístico, a nivel político y a nivel judicial. Yo creo que va a ser un escándalo de proporciones que en estos momentos son inimaginables y hay que estar a la expectativa de lo que pueda pasar. Yo creo que esa es la noticia, que no puede ser tapada ni con la apertura de los restaurantes ni con la amnistía. Se cobra la destitución del primer cargo en el gobierno, lo hemos comentado en Ágora, que es importante también. Pérez. Pues ahora yo creo que debe cobrarse el segundo con la dimisión o con la expulsión de Yolanda Díaz como vicepresidenta, haciendo estas declaraciones que son impropias del cargo que tiene en un país como España. Yo creo que debe dimitir y nos haría un gran favor, sobre todo al sector del ocio y del turismo, de la restauración, que lo que hay que hacer es apoyarlos y que se regule bien el trabajo. Pero ahí a decir que hay que cerrar las cocinas a las 11 de la noche, pues no sé dónde iban a cenar todos los del PSOE que tienen luego que organizar un congreso y hacer otras cuestiones. Deje que la gente cene cuando quiera y cuando pueda en un país libre, que cada vez nos parecemos más a un país gris por culpa de declaraciones como nos esta. Vamos a cenar, ¿no, chicos? Nos vamos a cenar, pero vamos a empezar a cenar a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, en honor a Yolanda. A Yolanda Díaz. Gracias, Vicente, gracias, Pérez. Gracias. Nos vamos, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, nos asomamos a partir de las 9 a esta ventanita llamada Ágora. Buenas noches.